A continuación, Compañía de Profetas. Hola, bendiciones. Bienvenidos a tu programa En Compañía de Profetas. Sabemos que el Señor ha sido bueno con nosotros porque todos los martes Él da una enseñanza nueva para que nosotros sigamos creciendo en su palabra, sigamos conociendo su palabra y sigamos poniéndola por obra. Qué importantes son los temas que el Señor nos da para que vayamos a escudriñar a la palabra. Quiero bendecir a los amigos que siempre nos visitan, a los amigos de todos los países, de España, de Chile, de Ecuador, de Miami, de Bolivia, acá en Guatemala también, de muchas zonas de la capital y aún del interior de la capital. Saludo a Esquipulas, saludo también a Chimaltenango, saludo al Quiché, saludo a los hospitales que nos están sintonizando también y aún a las cárceles a donde llega esta bendita palabra. Bendiciones a todos. Sabemos que es tan importante conocer acerca del movimiento final, pero del movimiento profético. Y nosotros como profetas, como ministros, en estas escuelas proféticas, en estas enseñanzas proféticas, siempre vamos a aprender algo más. Y no solo es por conocimiento, sino para que la misma palabra profética nos vaya señalando, nos vaya como empujando a conquistar las promesas que Dios ya nos dio. Todos los días nosotros tenemos que recordarnos que Él nos viste de misericordia y que cada día es una nueva oportunidad para que tú y yo reiniciemos con Él un tiempo de amores y que todos los días estemos al servicio de Él donde quiera que estés. Si no le sirves en una iglesia, tú le puedes servir ahí en tu casa, en tu colonia, en donde tú trabajas. Lo importante es que lleves el testimonio de Jesucristo, que ese es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no solo es para la iglesia, no solo es para cuando hablamos en lenguas y Dios va a dar una profecía. Es muy amplio. El espíritu profético es alto, largo, profundo, ancho. Es cuadridimensional. El espíritu profético lleva el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, tiene que tener características de Jesucristo. Y eso es lo que trasladamos acá en estas enseñanzas que para mí son siempre de gran bendición. A veces volver a repetir una enseñanza para mí es muy alegre y me siento muy feliz porque yo vuelvo a recordarme, vuelvo a refrescar de todo lo lindo que hay en la palabra. Y el tema que vamos a estudiar en esta hora se llama los 5 ministerios. Es un tema que posiblemente ya lo has escuchado muchas veces o ya lo has predicado, pero hoy es muy bueno para nosotros que todos refresquemos este tema, que todos volvamos nuevamente a recordarnos lo que la palabra dice acerca de los 5 ministerios, porque la mano de Dios es la que tiene que estar sobre nosotros, guiándonos y enseñándonos y cubriéndonos en este último tiempo en el que todos estamos viviendo. No importa la nacionalidad, no importa la congregación, no importa el fluir que Dios haya colocado en ti. Dios en su palabra ha hablado que hay 5 ministerios y de eso vamos a compartir el día de hoy. Efesios 4 del 11 al 13, vamos a la palabra. Y dice su palabra, Efesios 4:11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eso es lo que vamos a compartir hoy. El Señor ha dejado en la Biblia, nos está guiando. La Biblia es nuestra guía aquí en la tierra y nos está explicando que hay 5 ministerios primarios. Estos ministerios primarios son de Cristo. Estos ministerios primarios tenemos que manifestar, testificar de Cristo. Tenemos que entender que cada uno de los ministerios tiene una función específica, tiene unciones específicas, tiene un olor específico. La función apostólica lleva una paternidad. La función apostólica cubre, cuida, guarda a los demás, supervisa. No estamos hablando que sea mayor que los demás, como en algunos casos, cuando alguien llama apóstol a alguien, antes se había entendido que era súper más alto que los demás. Y estamos viendo que la palabra apóstol significa enviado. Y cuando alguien es enviado de parte de Dios, tiene que tener un espíritu de humildad muy fuerte. Los que empiezan a veces a idolatrar a los apóstoles es el pueblo, porque cuando oyen la palabra apóstol creen que es superior a los demás. Lo que hace el apóstol es cuidar, porque tiene un espíritu paternal. Un apóstol que no tenga un espíritu paternal no es apóstol. Lo primero que tiene que tener es aquel corazón de cuidar, el corazón de un papá, de cuidar a los demás ministros. Pero incluso un apóstol crece a los pies de un pastor, porque vemos que en la palabra, al único, cuando comparan a Jesús, no comparan al superprofeta, al superapóstol, al supermaestro. No, dice, cuando Jesús se llama a sí mismo, Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el pastor es el que, es como que él empollara a los demás ministerios. Es como que él, con su calor de pastor, con su calidez, con su paternidad también, él incuba a los demás ministerios, incluso a los apóstoles. Entonces, por eso vemos acá que hay 5 ministerios y la idea no es de creerse uno mayor que el otro, sino es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea que hayan 5 ministerios es edificar, capacitar, capacitar. Es muy importante cuando un apóstol capacita, cuando un profeta capacita, cuando un pastor capacita, cuando un maestro capacita o un evangelista capacita. Cada quien lo da según su olor, según su unción, según el manto que le han delegado. Cada quien tenemos una esencia distinta, cada quien tenemos como un color en el ministerio y por eso todos somos como que ya juntos formamos una potencia de Dios muy fuerte. Necesitamos unirnos los 5 ministerios. Entendemos a la luz de la palabra que hay ministerios para la mujer y para el hombre. No solamente para los hombres, también hay ministerios para los jóvenes. Que el ministerio primario es un ministerio distinto porque es un ministerio que viene desde la preexistencia. Así como cuando nació Jeremías. En Jeremías 1:5 vemos que el Señor le dice, antes que nacieses te santifiqué y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Él no había nacido en la tierra, pero ya había nacido en el cielo. Y cuando lo mandaron a la tierra, a un vientre natural aquí en la tierra, él ya llevaba una asignación poderosa y era un ministerio primario y era el ser profeta a las naciones. Entonces las asignaciones primarias o los preordenamientos se dan antes de nacer. No están preguntando si queremos, si no queremos, se dan y punto. Aquí en la tierra únicamente se activan en el tiempo que Dios las quiere activar.
Pero el llamado apostólico es un llamado muy, muy importante, pero no es el más importante, dejando a los otros 4 por abajo. Vamos a ir viendo poco a poco cómo llevamos la misma unidad los 5 ministerios. Vamos a buscar Primera de Pedro 5:6. Ahí donde tú estás sería muy bueno que llevaras esta enseñanza. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. En el debido tiempo, en el debido tiempo significa el tiempo perfecto, significa el kairos de Dios, significa que se une el kairos y se une el cronos del hombre, y entonces hacen un clic en el espíritu y es un debido tiempo. A su debido tiempo estos ministerios salen a la luz y se empiezan a manifestar a los hombres, no para ser famosos, no para llevar fans, no para que les pongan luces y que los hagan brillar como un hombre brilla, no. Es para edificar, es para enseñar, para capacitar a la novia. La novia es la iglesia de Cristo que se va a casar, y los que la tenemos que entregar adornada y ataviada, perfumada, vestida de lino fino, santo, puro, limpio, agradable y sin mancha y sin arruga, somos nosotros los ministros. Tenemos que capacitar a la novia. No toda la novia está capacitada. Hay lugares donde he ido yo a predicar y la iglesia no está capacitada porque el ministro que está a cargo no lo capacitaron. Entonces no puede dar de gracia lo que no tiene de gracia. Y para eso estamos ministerios, que somos ministerios que salen emergentes en este último tiempo, para ir y capacitar a otros ministerios y ayudarlos a engalanar a la novia, porque Cristo ya viene y cuando Él venga, la novia tiene que estar vestida y lista para casarse. Pero nuestro trabajo está bajo la guianza del Espíritu Santo, sabiendo que le tenemos que colocar los dones a la novia, que son las joyas, que son los carismas, son los regalos que se le tienen que dar. Y por eso la misma palabra aquí en Primera de Pedro dice: humillaos pues. ¿Por qué empieza diciendo humillaos? Es porque los ministerios nos hacen ser creídos. Los ministerios nos inflan. Cuando nos dan un nombre de un ministerio, creemos que nos lo acaban de dar acá, en ese lugar. Ese ministerio nos lo habían dado antes de nacer. Lo que pasa que no lo sabíamos y no se había manifestado. Aquí en la tierra lo empezaron a reconocer los demás por el mover que nos miraban. Y entonces vino alguien como un padre espiritual, como una cobertura, que qué importante es que el que reconozca tu ministerio sea tu cobertura, no sea cualquiera, sea tu cobertura, que los demás te la confirmen, pero el que te tiene que interesar dentro de tu corazón es que tu cobertura, el que te conoce, el que conoce tu interior, el que conoce cómo te levantas, cómo te acuestas, el que conoce tus pies de barro, tus rebeldías, tus berrinches, tus alegrías, tus miedos, tus fracasos, toda tu vida. Ese es tu pastor o el padre de tu alma. Él es el que sabe el tiempo de la manifestación de tu ministerio y entonces te unge en público. Y ya el ministerio se activa y sale a los demás y los demás lo pueden ver y entonces ya tienes un reconocimiento en la tierra. Pero este ministerio no empezó en la tierra, ni en ese seminario donde te ungieron, ni en esa iglesia donde te colocaron el ungimiento. No, esto empezó antes que naciéramos, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, estuvimos en el vientre del Padre. Y ahí a nosotros nos lanzaron un ministerio, una palabra que esa se tiene que cumplir, pero necesita humildad. Si la palabra en Primera de Pedro 5:6, la primera letra, la primera palabra que yo miro es humillaos. No nos va a estar diciendo humillaos a los que ya mantenemos humildad. Esto es porque los ministerios primarios carecen de humildad.
no en sí el ministerio, sino el portador del ministerio, que somos humanos, que tenemos ego, que nos gusta que nos miren, nos gusta la fama, nos gustan los nombres, nos gustan los cohetes, la bulla, y que nos hagan pancartas y que nos anuncien como que viniera Dios mismo. Y no es así. Dios aquí nos está llamando a la humildad. Si algo tenemos que tener nosotros como ministros primarios, ante todo, es humildad. Porque el ministerio va a brillar porque no es nuestro. No va a brillar porque nosotros hagamos algo, aunque sí, el Espíritu Santo nos perfecciona poco a poco y todos los días. Pero el ministerio, por cuanto no nos pertenece y solo nos lo confiaron en el cielo, ese ministerio solito va a empezar a brillar, y el brillo del ministerio puede cegar los ojos del humano, del ministro humano, y puede empezar a enorgullecerse, como le sucedió a Nabucodonosor, que cuando él vio todo el poder que tenía, lo que hizo fue mandar a hacer una estatua, y a todos los obligó para que se humillaran a esa estatua. Eso está sucediendo hoy en día. Mucho ministro primario ha mandado a hacer su estatua y tienen su estatua en su iglesia. Y hay de aquel que con ciega locura no le pase besando la mano a la estatua. Tienen que honrarlos, tienen que ponerse de alfombra todos para besarle los pies, porque es la estatua. Eso es apostasía de este tiempo, y va primero a los ministros. El Señor me hablaba hace poco y me decía, porque lo vi en visión y me lo decía, está a punto de caer muchas cabezas de ministros, van a rodar cabezas de ministros en los altares. Altares se van a partir en dos. ¿Por qué? Porque han levantado estatuas. Y estoy a punto, decía el Señor en algo que me hablaba, y me decía, estoy a punto de volver el corazón de mucho ministro en corazón de bestia. Y van a cambiar su estado de un día para otro. Y se van a quedar solitarios comiendo hierba junto con las bestias del campo. Pero mi misericordia no va a dejar de estar sobre ellos como un rocío fresco. Y van a pasar 7 tiempos. Y a los 7 tiempos, esos ministros van a alzar los ojos al cielo, reconociendo de quién vienen todas las cosas. Y ahí el vigilante de los cielos va a volver a dar la orden que ese corazón de bestia se vuelva nuevamente en un corazón humano. Porque así lo dijo el Señor, y eso está a punto de pasar. No te vayas a sorprender de cabezas de ministros grandes que están a punto de rodar, que altares, púlpitos gigantes y famosos están a punto de ser quebrados en dos, y mucho pueblo va a correr buscando a dónde congregarse. Por eso, si tú tienes una iglesia pequeña, si tú tienes un discipulado, si tú tienes un equipo de gente al cual tú estás enseñando y capacitando a la novia, no te desesperes, no te impacientes. Dios va a llenar tu iglesia, Dios va a llenar ese discipulado. Dios te va a mandar gente del norte, del sur, del este, del oeste. Van a salir aún debajo de la tierra y no vas a saber de dónde salió tanto pueblo. Salieron de las iglesias grandes en donde ya no capacitan siervos, ni adornan a la novia, ni anuncian la venida de Cristo, sino que únicamente se están rotulando ellos mismos y están erigiendo una estatua en donde ponen a todos a adorar la estatua. Y la boca de Dios está a punto de pronunciar sentencias en contra de esos ministerios. Así ha dicho el Señor. Continuemos. La Biblia en Primera de Corintios, vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12:28. Dice también,
Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administradores, diversas clases de lenguas. Y la pregunta en el 29 es, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor perfecto. Ahora lo que yo voy es a decirte que hay orden también en los ministerios. Primeramente está el ministerio de los apóstoles. No por ser el mejor, ni el más importante, ni porque los otros 4 seamos menos importantes. Es el que va adelante, porque él es papá. El ministerio apostólico es papá. Lo vuelven en papá. Quizás cuando empieza su ministerio, un apóstol todavía es pequeño y todavía cree que tiene que gobernar a los demás, y que cuando llega un apóstol todos se cuadran, pero cuando llega un pastor, ay, el pastor que se siente donde sea. Y si llega un profeta, todavía se cuadran un poquito más, porque el profeta les puede ver sus cositas. Pero cuando llega un evangelista, un maestro, ay, siéntenlo por ahí que se siente el hermano. No le ponen importancia al nombre del ministerio, y ese nombre lo nombró el Yo Soy, no lo nombró nadie aquí en la tierra. Tenemos que entender, iglesia, tenemos que conocer, tenemos que saber qué son los 5 ministerios y a qué tienen que venir a la tierra. Tenemos que capacitar a la iglesia, adornarla, ataviarla, perfumarla, mostrarle el mejor camino, llevarla al monte, enseñarle quién es Jesús. Eso debemos hacer. Cuando la palabra habla de los 5 ministerios, habla también de vestiduras. Sabemos que los 5 ministerios también, cuando hablaba aquí en 1 de Pedro 5:6, hablaba de la poderosa mano de Dios. En la mano hay 5 dedos. Y cada dedo en la perfección de Dios, que Él en todo nos enseña, en todas las partes de nuestro cuerpo hay una enseñanza. Los 5 sentidos hablan también de los 5 ministerios. Los 5 dedos en la mano hablan de los 5 ministerios. Las 5 partes de vestiduras que cargaba Jesús hablan de los 5 ministerios. Y de eso es lo que yo te quiero hablar. Cuando nosotros vemos el número 5, siempre vemos gracia. El número 5 significa gracia. Y cuando vemos, por ejemplo, de los 5 dedos, yo te voy a mostrar. Por ejemplo, el dedo este chiquito, el donde le damos like a las fotos. Este dedo chiquito es el dedo que representa el ministerio apostólico. No es que sea menos importante porque es el más chiquito, pero si nosotros este dedo no lo tuviéramos en la mano, nosotros no podemos agarrar nada. Si no tuviéramos cualquiera de estos 4, todavía, por ejemplo, si yo quiero agarrar esta taza y no tengo uno de los otros, la agarro con dificultad, pero logro agarrarla porque este dedo pequeño es el dedo pulgar y es el soporte de la mano. Logro agarrar las cosas, tal vez con un poquito de dificultad, pero las logro agarrar. Pero si yo no tuviera el pulgar, yo no logro agarrar nada, no hay soporte. Y eso es la función del ministerio apostólico, darle soporte a los otros 4, capacitarlos, ser padre, cuidarlos, ver cómo están. Por eso se le ha malinterpretado que es el más alto y que es el mejor. No, es papá, pero un papá se le tiene que respetar, pero el papá también tiene la capacidad del ministerio apostólico. Si este dedo pulgar tú puedes tocar los otros 4 ministerios,
puede tocar todos los ministerios tan fácil. Eso significa que el ministerio del apóstol puede usar la unción del maestro, la unción del evangelista, la unción del pastor y la unción profética. El llamado apostólico puede tocar las otras 4 unciones y puede ser usado en las otras 4 unciones. Muy fácil. Ese es el ministerio apostólico. Y es pequeño porque tiene que ser tan humilde sabiendo que Dios le va a regalar mucha revelación. De los 5 ministerios, al que más revelación le da es al apóstol, porque al ministerio apostólico le dan el don o la facultad de poner doctrina, de imponer doctrina. Todas las cartas que leemos de Pablo era un apóstol. Hasta la fecha nosotros las predicamos, las enseñamos, en donde está la carta, donde está la revelación de la Santa Cena. Eso es lo que se ministra en los altares. Cuando nosotros vemos las cartas, cartas a los romanos, cartas a hebreos, son revelaciones apostólicas que el Señor le da a sus apóstoles. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de tener humildad, porque a nosotros, aunque no venga un ministerio primario apostólico, sí podemos tener un fluir apostólico. Las mujeres, a la mujer no se le permite asentar doctrina, pero sí se le permite predicar o enseñar una doctrina apostólica, una doctrina que un apóstol implantó. Las mujeres, ministro, agarramos y predicamos la doctrina y la enseñamos. Y también somos enviadas. Somos enviadas a predicar a países, a pueblos, a naciones. Eso es tener un llamado apostólico, ir ya, ser enviadas. Entonces, cuando nosotros vemos entre las 5 prendas que tenía Jesús, vemos que cada prenda también tiene un significado. Pero vamos a terminar con los dedos. Este dedo, el dedo que señala, es el dedo índice, el que señala acontecimientos que están por venir. Este es el dedo del ministerio profético. Señala lo que ha de venir, pero cuando no está maduro, cuando el profeta empieza en sus tanes de profeta, usa el dedo para juzgar y para señalar el pecado de los demás sin misericordia. Por eso este dedo se lo tienen que cercenar, el dedo que juzga, y solo dejarle el dedo espiritual que señala lo que ha de venir por misericordia. Este dedo, que es el dedo más grande, que es el que sale de la mano, es el dedo que representa el ministerio evangelístico, porque el ministerio evangelístico es el que sale, va y viene, va y trae pesca y las trae para la iglesia, vuelve a salir a la calle y la trae de regreso a la casa. Ese es el ministerio evangelístico. Este pequeño, que es donde se usan los anillos cuando uno se casa, es el anillo de pacto, el dedo donde se pone el anillo de pacto, de compromiso. Esto representa el ministerio pastoral, porque el ministerio pastoral, su fundamento tiene que ser amor por las almas, es volver a unir, restaurar, recordar pactos, volverles a activar los pactos de amor y casarlos con Cristo. Y este pequeñito, que es con el que uno a veces se limpia el oído, este simboliza el ministerio del maestro. El ministerio del maestro destapa los oídos. Cuando nosotros oímos una enseñanza de un maestro, se nos destapan los oídos y uno vuelve a oír y oye claramente la voz de Dios y la entiende. El ministerio del maestro es un ministerio que deja en el corazón como con un punzón, deja escrita la palabra y no te la quita nadie ni te la mueve, y pueden pasar años y no te olvidas de la enseñanza de un maestro. Pero también es el dedo pequeño. ¿Por qué? Porque como recibe mucha revelación de la palabra, porque el maestro va y no se queda con lo que dice la palabra, se va debajo de la palabra y escudriña, pero esto qué significa, y en el hebreo y en el arameo. Entonces tiene que tener mucha humildad, por eso es un dedo pequeño. Así que hoy, con las 5 enseñanzas de los 5 dedos, y con estas palabras que Dios nos habló hoy de Efesios, de Primera de Pedro y Primera de Corintios 12, yo dejo esta enseñanza en tu corazón y te animo para que continúes, porque vamos a continuar hablando de los 5 ministerios acá en
en la enseñanza profética de la compañía de profetas. Qué importante es para los profetas tener estas enseñanzas y no tirarnos nada más a predicar o a nombrar profetas a todos, cuando no todos tienen el llamado de profeta primario. Amén. Así que te espero el próximo martes acá en este tu canal www.dimension7.tv, que es un ministerio online. Te bendigo y puedes entrar, puedes platicar conmigo, puedes preguntarme, puedes compartirme un testimonio. Entra a mi página de Facebook, Profeta Rosángel Barrios. Que Dios te bendiga. Estás viendo Compañía de Profetas.